el tema de hoy, el poder de la palabra, específicamente la que nosotros declaramos, porque la Biblia habla de eso. Así que vamos a leer el primer versículo que está en el libro de Hebreos, capítulo 11. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Eso está en el Nuevo Testamento. Hebreos 11:3. Dice así. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es interesante este versículo porque el escritor Pablo dice que nosotros por fe creemos, o sea, nuestra fe es que creemos lo que dice la Biblia y creemos que todo fue hecho por la palabra de Dios. Y aún la Biblia dice, el universo fue hecho por la palabra de Dios. O sea, todo lo que existe, todo lo creado, inclusive nosotros mismos fuimos hechos, creados por la palabra de Dios. De modo, dice la Biblia, que lo que nosotros podemos ver es hecho de lo que no podemos ver. Las palabras no se pueden ver, pero las palabras pueden crear, pueden formar, pueden levantar, pueden bendecir una persona o pueden maldecir una persona. La palabra de Dios tiene poder. Entonces la Biblia dice que el universo fue hecho por la palabra y la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que la palabra tiene poder. Por eso es importante que nosotros entendamos o que nosotros recibamos en esta noche que lo que yo digo tiene poder, que lo que yo declaro tiene poder, que las cosas que yo constantemente hablo a mi vida personalmente o hablo a mis hijos o hablo a mi esposa o al esposo o al amigo, a la mamá, al papá, tienen poder. Tienen un poder tremendo y vamos a ver por qué tienen poder. La palabra de Dios tiene poder y hay algo muy interesante en este versículo que dice que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. El mundo que nosotros vemos es regido por el mundo que nosotros no podemos ver. O sea, el mundo espiritual, mis amados, rige, controla el mundo natural y las palabras que nosotros hablamos, dice la Biblia que son espíritu y son vida. O sea, lo que yo hablo lleva un espíritu, lo que yo hablo lleva vida o lleva muerte. Por eso es importante que en esta noche nosotros podamos recibir esto y podamos entender que yo, como hijo de Dios, que tú como hijo de Dios, como hija de Dios, tenemos poder en lo que hablamos y en lo que decimos, ¿ok? Entonces, basados en este versículo, vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento, porque el versículo que leímos ahora, Hebreos 11, es el Nuevo Testamento que se basa en un versículo del Antiguo Testamento, ¿ok? En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3, ese es el primer capítulo o el primer libro de la Biblia, Génesis, que significa principio. Génesis 1, versículo 3 dice lo siguiente. Y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. Entonces, en todo este capítulo, en el capítulo 1 del libro de Génesis, yo se lo voy a leer el primer versículo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, entendemos que la Biblia dice o la Biblia establece que Dios creó los cielos y la tierra, pero en el versículo 3 nos damos cuenta que lo hizo con su palabra. O sea, la creación empezó con una palabra. Lo que nosotros podemos ver hoy en nuestra propia vida, en nuestro propio cuerpo, fue hecho porque Dios declaró la palabra. Y dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. Es interesante que todo este capítulo, el capítulo 1 del libro de Génesis, 10 veces la Biblia dice, y dijo Dios. 10 veces se repite, y dijo Dios.
O sea, da a entender el poder que fue desatado cuando Dios habló. Da a entender el poder que salió de la boca de Dios. Dios declaró la palabra e inmediatamente se crearon las cosas. Para nuestra mente de pronto es difícil entender lo que pasó porque somos finitos, pero cuando Dios declaró la palabra, inmediatamente se creó la materia. Dios declaró la palabra, inmediatamente se creó lo que Dios dijo que se creara. Y Dios dijo que que sea la luz y fue la luz. ¿Por qué? Porque Dios declaró la palabra. Y cuando Dios declara la palabra, algo tiene que pasar. Cuando Dios dice una palabra sobre mi vida tiene que cambiar, mi vida tiene que ser transformada. Yo voy a ser sanado, yo voy a ser liberado, porque Dios declara su palabra sobre nuestras vidas. Por eso es importante, mis amados, ustedes, los que estamos aquí reunidos, que nosotros podamos recibir esto y podamos practicarlo también, porque si yo declaro la palabra sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos, probablemente en el momento no lo voy a ver, pero paulatinamente voy a ver el resultado de mis palabras sobre mi vida y sobre los que amo. Por eso es muy interesante que podamos ver esto, lo que dice la Biblia, y podamos entender de dónde viene todo esto. Entonces dice que en este capítulo se repite y Dios dijo, y en medio del caos, Dios por su palabra organizó lo que estaba desorganizado. ¿Ok? No me voy a meter en ese tema porque el versículo 1 y el versículo 2 del libro de Génesis tienen, o sea, son totalmente diferentes, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después en el versículo 2 aparece la tierra desordenada y vacía. Eso va a ser para otro estudio. Lo que nos interesa es que vemos como Dios declara la palabra e inmediatamente las cosas comienzan a cambiar, las cosas se comienzan a poner en su lugar. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y en ese mismo momento Dios declaró su palabra y la tierra fue organizada. Salmos 33, versículos 6 al 9. El libro de los Salmos, capítulo 33, versículo del 6 al 9. Dice lo siguiente. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Versículo 8. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, aquí en el libro de los Salmos vemos o se ratifica el poder de la palabra de Dios, el poder de lo que Dios dijo. Él dice la Biblia que él dijo y fue hecho, él mandó y entonces existió. Cuando Dios declara una palabra, cuando Dios dice algo sobre tu vida, se va a cumplir. Cuando Dios declara una promesa sobre tu vida, se va a cumplir. Cuando Dios dice algo sobre mi vida, tarde o temprano se tiene que cumplir, porque Dios dice y tiene que ser hecho. Así que yo estoy declarando en este día o en esta noche que lo que Dios habló sobre tu vida se va a cumplir. La sanidad que Dios declaró sobre tu vida se va a cumplir. La restauración, la renovación que Dios dijo sobre tu vida se va a cumplir. La vamos a ver hecha en el nombre del Señor. Y ahí mismo seguimos leyendo en el libro de los Salmos, pero en esta vez en el capítulo 148, versículo 5, dice, voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente, dice que toda cosa creada alabe al Señor, pues dio la orden y todo cobró vida. Me encanta esta versión porque dice que Dios dio la orden, o sea, Dios declaró la palabra, Dios dijo la palabra, Dios ordenó la palabra y entonces lo que él dijo cobró vida. Es como si usted le hablara a un cadáver y entonces cuando usted habla la palabra, ese cadáver cobra vida. Y literalmente eso es lo que pasa, o eso fue lo que pasó cuando Jesús declaró la palabra sobre Lázaro. Él dijo, Lázaro, él estaba muerto.
tenía 4 días de muerto. Él declaró la palabra con poder y autoridad. Él dijo, Lázaro, ven fuera. Y ese cuerpo inerte, ese cuerpo muerto, esos huesos secos comenzaron a cobrar vida. ¿Por qué? Porque él declaró la palabra y en la palabra hay poder. Entonces, esta versión dice, pues él dio la orden y todo cobró vida. Amados, cuando algo esté muerto en tu vida, cuando algo no esté bien, cuando algo no esté funcionando, cuando algo esté torcido, cuando algo no esté caminando bien, Dios nos está invitando a que declaremos la palabra sobre eso, que digamos la palabra. No solamente nos quedamos orando y pidiéndole a Dios que haga algo. Yo tengo que comenzar a creerlo y tengo que comenzar a declararlo, y cuando lo declaro, Dios comienza a actuar. Si mi situación financiera está difícil, pues yo voy a declarar un milagro sobre mi vida, un milagro financiero. Yo declaro que Dios enviará la provisión, mis amados, y tarde o temprano, justo a tiempo, lo voy a ver. No sé cuál es la situación que puedas estar en esta noche. No sé cuál es la situación que estés pasando, pero yo te invito en esta noche a que le creas a Dios y que comiences a declarar eso que estás esperando. Comiences a darle gracias a Dios y declares el milagro hecho en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque va a acontecer. Pues dice la Biblia, Él dio la orden y todo cobró vida. Dios dio la orden de tu sanidad. Dios dio la orden de tu bendición. Dios dio la orden sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu negocio, sobre tu esposo, sobre tu esposa, y tiene que cobrar vida. Esa relación rota que de pronto se ve que no tiene ningún arreglo, Dios dio la orden y tiene que cobrar vida en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Y si la Biblia nos enseña que Dios mismo, el Todopoderoso, el Altísimo, utilizó la palabra para dar vida, pues entonces nosotros lo podemos hacer. Mira lo que dice en el libro de Juan, para adelantar, libro de Juan, hablando ahora de Jesús, libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice, el apóstol Juan está hablando a los judíos y está hablando del Mesías, está hablando de Jesús, y dice en el versículo 1, en el principio era el verbo. La palabra verbo está traducida en otras versiones como palabra. O sea, esto se podría leer en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era con Dios. O sea, la palabra estaba con Dios y ese es Jesús. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Y mira lo interesante lo que dice esta misma versión en la Nueva Traducción Internacional. Dice, en el principio la palabra ya existía. O sea, hablando de Jesús, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y el que es la palabra existía en el principio con Dios. El versículo 3 dice, Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado. Entonces, ¿por qué la Biblia habla de Jesús como el verbo? ¿Por qué la Biblia habla como Jesús como la palabra de Dios encarnada? Porque Él es el verbo, porque la palabra que Dios habló en los cielos se encarnó en la tierra en Jesús. La palabra que Dios declaró en los cielos, la salvación que Dios declaró en los cielos, la restauración que Dios declaró en los cielos, la salvación de nuestras almas, de nuestras vidas y de nuestras familias, fue encarnada en Jesús. Jesús es la palabra. Él es el verbo y por él fueron creadas todas las cosas. En este versículo, en el versículo 4 dice, la palabra le dio vida a todo lo creado, amados. Fue por la palabra. Jesús es la palabra hecha carne. Él es la palabra de Dios. Él vino a declarar su palabra, él vino a darnos la palabra, él vino a salvarnos, pero él vino a llevarnos al Padre nuevamente. Entonces, la palabra tiene poder, mis amados. Ahora, yo quiero darle un ejemplo
del poder de la palabra. La Biblia dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Se lo voy a leer. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, cuando Dios habla en el libro, en ese mismo libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos a los hombres o hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, Dios nos hizo a nosotros conforme a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que nos parecemos a Dios, que tenemos los atributos de Dios, que no somos Dios, pero somos los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que tenemos el poder de Dios. ¿Qué significa esto? Que podemos utilizar la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que si Dios tiene poder cuando habla, tú y yo tenemos poder cuando hablamos. ¿Qué significa esto? Que no somos Dios, pero somos los hijos de Dios, que tenemos la autoridad de Dios. En ese mismo capítulo dice que nos dio dominio sobre todas las cosas, que nos dio dominio sobre la tierra. El problema es que no lo creemos. El problema es que lo damos por desechado lo que Dios dice muchas veces, pero Dios ha dicho y Dios nos ha dado tanto valor que ha dicho que lo que nosotros digamos, eso es. Lo que nosotros hablemos, eso es. Alguien dijo que nosotros somos lo que hablamos y es verdad. Porque de lo que yo hablo está lleno mi corazón y de lo que está lleno mi corazón es de lo que habla mi boca. Entonces, amados, la Biblia dice que nosotros somos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso es importante entender que me tengo que cuidar, que tengo que cuidar lo que hablo, que tengo que cuidar lo que digo, que tengo que cuidar lo que escucho, que tengo que cuidar las cosas que hago. ¿Por qué? Porque soy a la imagen de Dios y tengo la autoridad de Dios y tengo el poder de Dios. Aunque no lo creamos, lo tenemos sobre nosotros porque somos hijos de Dios. Vamos al libro de Segunda de Reyes. Este es, no sé si lo habrán leído la vez que lo estudiamos. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 26. ¿Ustedes se acuerdan del rey Ezequías que hablamos hace como un mes? Donde él recibió una amenaza, él recibió una carta y esta carta tenía una amenaza tremenda. Para recordar un poquito nomás, la carta decía que el rey de Siria los iba a conquistar y más le valía a ellos que se rindieran, que entregaran todo lo que tenían, porque si no se rendían, porque si no hacían caso a las amenazas, pues entonces le iban a cortar el agua y todos los recursos que la ciudad tenía, lo iban a cortar y ellos iban a tener, literalmente decía la carta que se iban a tener que tomar sus orines y se iban a tener que comer su estiércol. Fue una carta amenazante, fue una carta de muerte, fue una sentencia de muerte. Y si ustedes recuerdan, esa carta la tomó el rey Ezequías, la puso encima o sea, fue al templo, la puso encima del altar y le dijo: Señor, lee lo que dice esa carta. Esta carta es una carta amenazadora. Él entendió que esa amenaza no era para él ni para el pueblo, sino que esa amenaza era para Dios. ¿Y quién se mete con Dios? Nadie. Pero me interesa mucho que hablemos del trasfondo de lo que pasó antes de que esta carta llegara a las manos de Ezequías. ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo? Se lo voy a leer y después se lo voy a explicar porque es muy interesante lo que dice. Mira lo que dice el versículo 26 de Segunda de Reyes, capítulo 18. Dice: entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsacés, son nombres súper extraños. Dice: te rogamos que hables a tus siervos en arameo. Ojo con esto, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés les dijo:
me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti, a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros, en forma de pregunta. O sea, está siendo sarcástico. Versículo 28 dice, entonces el Rabsés se puso en pie y clamó a gran voz, clamó, o sea, dio la palabra, levantó la voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Siria. Así ha dicho el rey, no se engañe Ezequías, porque no los podrá salvar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente los librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno su vid y su higuera, y beba cada uno el agua de su pozo. Le voy a explicar lo que dice esto. El rey de Siria, conforme a estos versículos, envió a estos tres emisarios del diablo, porque el diablo, amados, envía emisarios, y los emisarios lo que se encargan es de decir palabras negativas. Los emisarios que vienen del diablo, que vienen del enemigo, comienzan a declarar palabras para atemorizar, para que yo me atemorice. Un diagnóstico del doctor te atemoriza, un diagnóstico o una palabra de un abogado, una demanda que te van a mandar para tu país, que lo perdiste todo, que te van a quitar la casa, son amenazas que traen miedo, que traen temor, y esas amenazas se transforman o son enviadas en formas de palabra, escrita o hablada. Entonces, estos tres emisarios que venían de parte del rey de Siria, venían con una sola misión, y era decir la palabra que dijo el rey. O sea, ser los emisarios de repetir las amenazas del rey de Asiria. Pero me llama la atención la forma que lo hicieron, no solamente con carta hablada, escrita, la palabra escrita que también tiene poder, sino la palabra hablada que tiene aún más poder, bueno o malo. Y fíjese que ellos están hablando. Estos tres emisarios vinieron, el rey Ezequías, el rey de Judá, envió sus emisarios también para que escucharan el mensaje del rey de Siria. Y entonces, cuando esta gente estaba hablando en arameo, cuando estaban hablando, estos emisarios del diablo comenzaron a hablar en la lengua que entendían los que estaban guardados o los que estaban escondidos detrás de la muralla. ¿Ok? El pueblo de Israel, ellos entendían el lenguaje de Judá, entendían la lengua de Judá. Entonces, los emisarios del rey de Asiria comenzaron a hablar en una lengua que entendía todo el pueblo. Comenzaron a hablar en la lengua que entendía el pueblo común. Entonces, por eso, los emisarios del rey de Israel, de Judá, le dijeron, no hables en la lengua de Judá, háblanos en arameo para que nosotros recibamos lo que dice el rey de Asiria, y entonces los otros no entiendan y no se contaminen, porque las palabras malas contaminan. Por eso la Biblia dice que tengo que cuidar lo que entra por mi oído, porque si es malo, contamina mi corazón. Entonces, mire lo que hizo esta gente o este perverso. Ellos le dijeron, no nos hables en la lengua de Judá. No queremos que los que están detrás de los muros escuchen las amenazas que tú estás diciendo. Háblame o háblanos en arameo para que nosotros podamos entender y podamos resolver este problema. Y entonces este tipo, este perverso, este enviado de Satanás, este diablo, lo que hizo fue, no, Señor, yo no te voy a hablar en arameo. Yo voy a hablar en el lenguaje que entiende toda Judá para que ellos sepan lo que les va a pasar si no se someten. Y comenzó a hablar, y sabe que en ese tiempo habían unas murallas y habían los que cuidaban las murallas, estaban encima de la muralla escuchando la conversación para después decirla al pueblo. Eran como los ¿cómo se llama? Como los que llevaban el mensaje, escuchaban con un oído
Los mensajeros escuchaban con un oído lo que estaban hablando y por el otro lado le explicaban al pueblo, porque el pueblo estaba diciendo, ¿qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Y entonces estos que cuidaban los muros les explicaban lo que estaban diciendo. Entonces, este perverso comenzó a decir, no, yo no te voy a hablar en arameo, te voy a hablar en la lengua de Judá, para que todo el pueblo entienda que hay una amenaza y van a tener que tomar su orín y van a tener que comer su estiércol porque el rey de Siria los va a conquistar y ustedes van a morir aquí. ¿Y sabe por qué? Porque esas palabras intimidaban al pueblo. Es como si tomaran una granada, una palabra en forma de granada y la tirara sobre la muralla y caía al otro lado y la gente comenzaba a atemorizarse. El pueblo al escuchar estas palabras se atemorizaron. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Cuando este emisario de Satanás comenzó a hablar en el idioma del pueblo, ellos se atemorizaron, ellos comenzaron a llorar, comenzaron a gritar. Y entonces el rey Ezequías tuvo que calmarlos y tuvo que decirle, vamos a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque las palabras, mis amados, tienen poder y el diablo sabe que una palabra maldicha te puede hacer daño. El diablo sabe que una palabra maldicha puede dañar tu corazón, puede dañar tu mente, puede desviarte del camino donde estás, puede apartarte de Dios. Un chisme, una palabra maldicha, una maldición. La palabra maldición es algo mal dicho y la palabra bendición es algo bien dicho. Por eso esta gente, este emisario de Satanás, conoce el poder de las palabras. Satanás conoce el poder de la palabra de Dios. Él sabe que tiene poder. Entonces usted y yo vamos a utilizar la palabra de Dios a nuestro favor. Vamos a detener todo dardo del diablo, toda flecha de Satanás, palabras contrarias, palabras de temor, de muerte, de amenaza. Las vamos a detener con la palabra de Dios y vamos a decirle al enemigo, yo no creo tus palabras, yo no creo tus amenazas, yo no creo tus mentiras, yo creo lo que Dios dice de mí. Dios dice que soy más que vencedor. Dios dice que me va a sanar. Dios dice que me va a levantar. Dios dice que soy más que vencedor en Cristo Jesús, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas son las palabras que levantan mi vida. Entonces el enemigo se va a tratar de levantar con palabras contrarias a lo que Dios dice. Y cuando lo que Dios dice, amados, está en mi corazón, esa es la palabra que va a brotar de mi boca. Entonces, escucha esto. Con las palabras podemos crear o destruir. Ojo con eso. Son más que sonidos. Las palabras moldean la mente para después convertirse en pensamientos o acciones. Son tan poderosas las palabras, mis amados, que ellas tienen el poder de crear o tienen el poder de destruir. O sea, con lo que tú dices creas, con lo que tú dices bendices, con lo que tú dices levantas, con lo que tú dices restauras, pero también con lo que tú dices destruyes, traes muerte, traes maldición a una vida o a tu propia vida. Por eso es tan importante el manejo, que entendamos el manejo de nuestras palabras, el manejo de lo que decimos, el manejo de lo que declaramos, que le creamos a Dios y declaremos la palabra de Dios. No importa lo que nuestros ojos están viendo, vamos a declarar la palabra. Por eso es importante, mis amados, familia, es importante que no solamente le creamos la palabra a Dios, sino que también declaremos esa palabra de Dios. Así nuestros ojos no vean todavía el milagro. Así no veamos el resultado de lo que estamos orando, porque la oración es una declaración de la palabra también. Cuando tú oras en voz alta, estás declarando la palabra. Cuando tú oras por tus hijos, estás declarando la palabra. Cuando tú oras por tu esposo, por tu esposa, por tu familia, estás declarando la palabra. Y la declaración de la palabra crea una atmósfera espiritual favorable a tu vida. El libro de Proverbios 18:21 dice, Proverbios 18:21, ojo con lo que dice esto, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua.
y impresionante lo que sigue diciendo. Y el que la ama comerá de sus frutos. A mí me impacta este versículo, siempre lo utilizo, siempre lo tengo en mi mente, porque el versículo o la palabra de Dios dice que lo que yo digo trae vida o trae muerte. Lo que yo declaro trae vida o trae muerte. Lo que yo digo edifica o levanta. Lo que yo digo crea o destruye. O sea, no lo estoy inventando, lo dice la palabra de Dios. Y si lo dice la palabra de Dios, pues entonces tenemos que practicarlo, tenemos que creerlo. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y esto es, y en realidad no es la lengua, es lo que dice nuestra boca, es lo que dice la palabra que sale de nuestra boca, es el poder de la palabra. Entonces, y el que la ama, o sea, el que ama lo que sale de su boca va a comer de su fruto. O sea, si yo amo lo que hablo, si yo amo lo que digo, que es palabra de Dios, de eso voy a comer. Y mira lo que dice también el libro de Proverbios 12:6. Es en la misma línea, versículo de Proverbios 12:6. Dice: las palabras de los perversos son como una emboscada mortal, pero las palabras de los justos salvan vidas. Las palabras de los perversos, de los malignos, de los emisarios de Satanás, son como una emboscada mortal, son como una trampa para hacer morir, para matar, para destruir. Pero las palabras del justo, y la palabra justo no es que yo no tenga pecado, es que a través de Cristo tú y yo somos justos. Mis palabras salvan vidas. Lo que yo le digo a una persona le puede salvar su vida, le puede cambiar su vida para siempre. Por eso, esas personas que se la pasan maldiciendo, esas personas que se la pasan diciéndole cosas malas a sus hijos, están marcando para mal la vida de ese niño. Porque cuando crezca, esas palabras habrán formado en él un carácter contrario. El esposo que constantemente está maltratando a su esposa con palabras negativas, con palabras de rechazo, con palabras malas, con palabras huecas, está creando en su esposa temor, miedo, inseguridad y viceversa también, porque hay mujeres que también dicen palabras negativas a su esposo. Tú no sirves para nada. Tú eres un bueno para nada, tú nunca vas a llegar a hacer nada, ¿por qué me casé contigo? ¿Por qué? En fin. ¿Por qué? Porque las palabras que yo digo crean vida o crean muerte. Las palabras que yo declaro levantan una vida o destrozan una vida. Las palabras de los justos salvan vidas. Mateo 12:37 dice: porque por tus palabras serás justificado, pero también por tus palabras serás condenado. Tremendo eso, ¿eh? Es Dios que lo dice. Lo que yo digo me justifica delante de Dios. O lo que yo digo me condena delante de Dios. Por eso, cuando una persona la van a llevar presa, lo primero que le dicen es: cualquier cosa que tú digas puede ser utilizado en tu contra. Y nosotros los hispanos somos expertos en eso. Nos hacen una pregunta y abundamos. ¿Y de usted cómo se llama? Bueno, vengo de tal lugar, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y lo último que respondemos es lo que nos preguntaron, porque tendemos a abundar cuando simplemente tenemos que decir sí o no, o responder lo que nos dijeron. Entonces, por lo que yo diga voy a ser justificado, o por lo que yo diga voy a ser condenado. ¿Por qué? Porque si mi sí es sí, mi no es no, eso es lo que dice la Biblia, que es lo que tengo que hacer. Que mi sí sea sí, mi no sea no. Entonces, nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y nuestras palabras
también tienen poder. Así como leímos al principio que las palabras de Dios tuvieron poder para crear y siguen creando, porque Dios sigue creando, amados. El universo se sigue expandiendo, ese es Dios que está haciendo, que sigue declarando la palabra y el universo se sigue expandiendo. Nosotros tenemos una mente finita, pero Dios es infinito y sigue creando con su palabra. Un bebé que nace o que es engendrado porque Dios lo puso ahí. Y él es fruto de la palabra de Dios. Entonces, si las palabras que Dios dijo y las palabras que Dios dice tienen poder, mis palabras como hijo de Dios tienen poder porque soy hecho la imagen y semejanza de Dios. Por eso, por favor, cuida lo que dices, cuida lo que hablas, cuida lo que declaras, cuida lo que le dices a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá, porque esas palabras ciertamente tienen poder. Y termino con Efesios 4:29. Efesios 4:29 dice lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Me llama la atención esa palabra que utiliza el apóstol Pablo, que dice corrompida. La traducción de esa palabra del griego al español significa podrido o sucio. Y en ese tiempo se utilizaba en referencia a las frutas podridas o a los vegetales podridos. Por eso nosotros tenemos en nuestros países ese dicho que dice que fruta prohibida o una manzana prohibida daña las otras manzanas, porque una manzana dañada, una manzana podrida, daña las otras manzanas. ¿Qué significa esto? Que una palabra corrompida que salga de mi boca, una palabra sucia, una palabra mala, una palabra maldiciente, daña a las otras personas que están a mi alrededor. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando está alrededor de personas que maldicen, de personas que constantemente están hablando mal, de personas que están chismeando, de personas que están diciendo cosas malas siempre, que siempre tienen algo malo que decir, entonces eso crea un ambiente pesado y como que tú te sientes pesado y como que sientes, se te va todo, se te va la espiritualidad, se te va las ganas, se te va el brillo, se te va todo, porque esa palabra entra por tu oído, afecta tu corazón, afecta tu mente y te tumba. Porque las palabras tienen poder, amados. Porque las palabras tienen poder. Así que cuidemos lo que vamos a decir, cuidemos lo que vamos a declarar, llenémonos de la palabra de Dios. Y por eso nosotros siempre uno de los propósitos es hablar la palabra, que nos llenemos de la palabra de Dios, porque cuando nos llenamos de la palabra de Dios, de eso vamos a hablar, de la palabra de Dios. La Biblia dice, y lo he dicho anteriormente, de la abundancia del corazón habla la boca. Si mi corazón está lleno de Dios, mi boca va a hablar de Dios. Si mi corazón está lleno de perdón, mi boca va a hablar de perdón. Si mi corazón está lleno de misericordia, mi boca va a hablar de misericordia. Pero si mi corazón está lleno de cosas malas, de eso va a hablar mi boca. Así que, mis amados, tenemos poder en lo que decimos. Cuidemos las palabras que salen de nuestras bocas, porque tienen poder.